Bueno, hoy vamos a hablar sobre las principales estructuras del sistema nervioso central y nos vamos a enfatizar en este momento en la corteza cerebral. Pero antes de eso es importante tener en cuenta que el cerebro cumple con dos funciones principales. Una de esas es anatómica y la otra es funcional. Aparte, es muy importante tener en cuenta que en el telencéfalo podemos encontrar esta estructura de la que estamos hablando hoy, que es la corteza cerebral. Claramente el telencéfalo tiene otras estructuras principales muy importantes, pero hoy vamos a enfatizarnos en la corteza cerebral. También es importante que sepamos diferenciar estas partecitas que tiene el cerebro, la cual una se llaman circoinvoluciones y la otra son cisuras. Entonces, nosotros cómo sabemos diferenciar las cisuras o las circoinvoluciones. Esas cisuras son esas partes más oscuras que podemos ver acá que tiene el cerebro. Son esas líneas más oscuras. Y las circoinvoluciones son esas protuberancias que son más gorditas que tiene el cerebro. Bueno, el cerebro está dividido por 4 lóbulos muy importantes, los cuales tenemos acá reflejados en esta imagen. Estos lóbulos tienen los siguientes nombres, el cual es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Bueno, estos lóbulos están separados claramente. El lóbulo frontal separa al lóbulo parietal y el lóbulo occipital separa al lóbulo parietal del lóbulo temporal. Y esta línea que vemos acá es la cisura de Silvio. Entonces esta cisura separa al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Bueno, el lóbulo frontal se divide en 3 partes importantes. Una de ellas es la corteza motora, el cual la corteza motora se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal. La corteza motora es la encargada más que todo y principalmente de planificar los movimientos de los músculos. También tenemos la corteza prefrontal, el cual se encuentra al principio del lóbulo frontal. Esta corteza tiene como función de mantenernos alerta y más que todo en las emociones que tenemos en ciertas conductas. Acuérdense, se encarga de mantenernos alerta y de las emociones de nuestras conductas. Y por último, tenemos el área de Broca, la cual se encuentra en la parte frontal del hemisferio izquierdo y esta área está encargada de la producción del lenguaje. Bueno, tenemos el lóbulo temporal, el cual pues este lóbulo está dividido en surcos y giros importantes, los cuales vamos a mencionar. Tenemos en este momento, como observamos acá, este es el surco más conocido como la cisura de Silvio, pero este es el surco lateral que está en color rojo. También tenemos el surco temporal superior, el cual tenemos con el color naranja. Y tenemos el surco temporal inferior, el cual está con color morado. En este lóbulo encontramos 2 áreas de audición importantes, las cuales son la primera, el área primaria, ya que esta tiene que ver con el área 41 y 42 de Brodmann, y el área secundaria o más conocida como la región de la audición de Wernicke. Y para terminar con el lóbulo temporal, tenemos 3 giros importantes de este lóbulo. Entonces, uno de ellos es el giro temporal superior. Tenemos el giro temporal
medio. Y tenemos el giro temporal inferior. Bueno, tenemos el lóbulo parietal, el cual cuenta con dos funciones importantes. Una de ellas es la sensibilidad, la otra es la percepción y la información, como la interpretamos al recibir desde los campos visuales. También acá podemos percibir el lóbulo parietal. Y el lóbulo parietal se encuentra entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital arriba del lóbulo temporal, el cual está marcado acá de naranja. Entonces, este lóbulo se encuentra entre el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, por encima del lóbulo temporal, el cual acá tenemos marcado con naranja el lóbulo parietal. Bueno, y por último tenemos al lóbulo occipital, el cual es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños que tenemos y se encarga de robar un pequeño espacio del encéfalo. El lóbulo occipital, que es el que está pintado de rosado, su función principal es en cómo recolectamos la información visual. El tálamo recibe información sensorial del tacto, del gusto, del olfato, digamos que todo el sistema somatosensorial y propioceptivo. Adicionalmente recibe información de los ganglios basales. Estos núcleos pueden llegar a ser inhibitorios o excitatorios. Las funciones principales del tálamo son límbicas, motoras o sensoriales. Adicionalmente podemos inferir que esta es la masa más grande del sistema nervioso central y se encuentra, digamos que remitiendo información tanto al sistema nervioso central como lo pueden ser la médula, el tronco encefálico o la corteza. Su ubicación se encuentra en el centro del encéfalo, por encima del mesencéfalo, y esto le permite generar como una conexión en la corteza y todas sus direcciones. Adicionalmente también tiene como parte de las paredes del tercer ventrículo. Adicionalmente, el tálamo puede tener diferentes núcleos. Uno es el reticular, el lateral, ventral anterior, núcleos anteriores o lateral dorsal. Cada uno de estos núcleos genera el origen al conjunto de fibras aferentes que se proyectan hacia diferentes localizaciones de forma que generan tractos o fibras del tálamo corticales. Adicionalmente, una enfermedad o una afectación en esta zona puede llegar por medio de infartos cerebrales, afectaciones como ictus, afasias, el síndrome de Firi-Roussette, que es como que ellos asimilan el objeto pero no reconocen el nombre. Es decir, por ejemplo, una manzana, pero ella lo va a relacionar con una pera. Por ejemplo, sabe lo que significa o lo que es una fruta, pero no reconoce el nombre exacto. Y adicional puede generar alteraciones en el control y la postura. El subtálamo hace parte de la estructura del diencéfalo y del tronco encefálico y de los hemisferios cerebrales. Lo podemos encontrar concretamente debajo del tálamo y en la zona límite intertalámica y por encima del mesencéfalo. Adicionalmente va a tener una conexión con el hipotálamo. Esta estructura se puede dividir en tres zonas específicas. El primero va a ser el núcleo subtalámico. Este núcleo está localizado de forma ovalada en la parte central de la zona incierta, y adicionalmente esta región tiene vital importancia por la gran cantidad de aferencias que va a recibir. La segunda zona es la zona incierta, que está situada en el fascículo lenticular y talámico, y este núcleo de forma laminal es de vital importancia para el control de los movimientos. Y la tercera zona es el núcleo de Forel, también llamada como campos de Forel, que actúan en la proyección de sistemas nerviosos y de diferentes regiones cerebrales. Una de sus funciones principales es la orientación y el equilibrio de las personas. Una mayor, digamos que afectación en esta zona se va a ver
desde el control de movimientos involuntarios, desde espasmos, movimientos agresivos y digamos que a mayor escala lo podría llegar a abordar un Parkinson. Bueno, en cuanto al hipotálamo decimos que es una de las estructuras más importantes del sistema nervioso, ya que se encarga de la temperatura y la regulación corporal, la frecuencia cardíaca, el hambre, la sed, los ciclos del sueño, la presión arterial, la liberación de ciertas hormonas que van a desencadenar nueva producción de hormonas en otros lugares del cuerpo. Como es de tal importancia, digamos que una afectación en esta zona nos puede generar o conocerse como una disfunción hipotalámica, de forma que se puede generar por lesiones en la cabeza, malformaciones congénitas, cirugías cerebrales, tumores, trastornos alimenticios, trastornos genéticos. Es también una estructura que se ubica en el encéfalo, localizada con la base del cerebro. Digamos que subyacen también de las paredes del tercer ventrículo y hace parte del diencéfalo, de forma que también va a estar incluida con los que hemos mencionado anteriormente, el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo. Bueno, ahora vamos con unas estructuras subcorticales que son las principales y una de las más importantes del sistema nervioso central, las cuales son el hipocampo, el tálamo, los núcleos o ganglios basales, la amígdala y el cerebelo. Dicho esto, vamos a iniciar con el hipotálamo, que es una de las estructuras principales del cerebro. Esta se deriva de la región medial del telencéfalo y una de sus funciones principales es el aprendizaje espacial, la memoria tanto a largo como a corto plazo. También está encargada de almacenar y de la recuperación de los recuerdos, siendo así pues una memoria declarativa. El hipotálamo está ubicado en la parte inferior del diencéfalo, por debajo del tálamo y formando el suelo del tercer ventrículo. Al hablar de sus funciones, pues el hipotálamo es esencial para el mantenimiento de la homeostasis y también es importante es encargado de regular algunas funciones endocrinas y vegetativas del organismo. También el hipotálamo está implicado en el control de algunas conductas emocionales del sistema nervioso autónomo y también de las motivaciones primarias que nosotros los seres humanos tenemos, como cuáles: el hambre, el calor, el frío, entre otras. Ahora vamos con el tálamo. El tálamo está formada por una sustancia gris que es interrumpida a la vez por una lámina de sustancia blanca, la cual es llamada lámina medular interna, la cual presenta forma de letra y el corte es transversal. Como resultado de la ubicación a la lámina medular interna, la sustancia gris de cada tálamo está dividido como en tres partes principales, por así decirlo, que es la anterior, la medial y la lateral. Núcleos o ganglios basales. Núcleos interconectados de sustancia gris ubicada en la sustancia blanca del telencéfalo, diencéfalo y mesencéfalo, formando parte del sistema motor extrapiramidal implicado en los movimientos como tal voluntarios. La amígdala, que es una de las que está ubicada en lo más profundo del lóbulo temporal, formada por centros neurales, las cuales poseen como tal sus propias funciones. Es importante coordinar reacciones de alarma que están involucrados en el miedo, en la ansiedad y como tal en su exposición, regulando como tal las emociones básicas. Los centros neurales que conforman la amígdala son el núcleo lateral, el núcleo basal, el núcleo central, el núcleo medial y también por algunas células intercaladas relacionadas con las emociones, siendo la amígdala una de las responsables del control emocional y también de algunas respuestas conductuales agresivas. Por último, vamos a hablar del cerebelo, que es uno de los que están involucrados en el control de los movimientos y en el aprendizaje motor. Forma parte claramente del sistema nervioso central, también de los vertebrados, y está constituido por grandes cantidades de neuronas, más o menos alrededor de 100.000 millones. La mayor parte del cerebelo está compuesta por una sustancia gris que se encuentra en la superficie de la corteza cerebelosa y que rodea como tal la sustancia blanca.
El cerebelo está ubicado en la parte posterior de la protuberancia, conectando con el tronco del encéfalo por medio de pedúnculos. En cuanto a sus funciones, coordina movimientos voluntarios como el equilibrio, el habla, regula la fuerza y la amplitud de los movimientos. Participa también en el aprendizaje de las capacidades motoras que están involucradas como tal con el movimiento del cuerpo.